deseo de Dios está escrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí. Y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. Solo en Dios, dice el catecismo, encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. El hombre hemos sido creados por Dios y para Dios. Entonces, si fuimos creados nosotros por Dios y para Dios, pues nosotros tenemos que buscar asiduamente la presencia de Dios, porque cuando Dios nos creó a nosotros, nos creó necesitados de Él, o sea que dependiéramos siempre de Él. Por eso no podemos vivir separados de Dios, no podemos darle la espalda a Dios. No podemos nosotros vivir en dos corrientes, como nos decía nuestro hermano en el tema anterior, vivir en dos corrientes, en una por un lado y la otra por el otro. ¿Por qué? Porque en algún momento nos vamos a sentir frustrados, nos vamos a sentir confundidos, nos vamos a sentir asqueados de las cosas. ¿Por qué? Porque estamos en dos caminos. No podemos nosotros jugar, estar en el camino del mundo y en el camino de Dios. Necesitamos nosotros, si Dios nos ha creado para estar con Él y vivir con Él, entonces pues necesitamos nosotros hacer caso a la voz del Señor. A la voz del Señor, como nos dice el catecismo. Como nos dice el catecismo y también nos dice el profeta Oseas en el capítulo 11 y en el verso 4, dice: con lazos de ternura, con cuerdas de amor, los atraje hacia mí, los acerqué a mi mejilla como si fueran niños de pecho. Me incliné a ellos para darles de comer. Palabra de Dios. El deseo de Dios es que vivamos con Él. Dios constantemente nos está llamando a su presencia. Constantemente. Por eso dice que con lazos de ternura, me imaginaba cuando leía el pasaje con lazos, ¿no? Que usa para poder atraer, para poder alazar o para poder agarrar, en los del rancho un animal, ¿no? Con lazos, dice, de ternura, con cuerdas de amor, los atraje hacia mí. Dice, pero ellos no quisieron escucharme, no quisieron vivir conmigo, con lazos de ternura, pero dice, ¿cómo voy a destruirte? Podía destruirte como lo hice con otras naciones, con otras personas, dice, podía yo hacerlo, pero ¿cómo voy a destruirte? Dice el Señor más para adelante en el pasaje. ¿Cómo voy a destruirte? Porque yo, dice, no soy hombre, no pienso como los hombres, porque yo soy Dios, el Dios que te ama, dice el Señor. Por lo tanto, queridos hermanos, la invitación del Señor en este año es para vivir en la piedad, para vivir buscándole, para que nosotros nos interesemos más en Dios, para que nosotros nos vivamos enamorando. Cuando nosotros venimos asiduamente, que si tienes tiempo y tienes la oportunidad de poder venir a misa todos los días, eso
es beneficio para nuestra alma, porque cuanto más nosotros comemos el cuerpo y la sangre de Cristo, más nos enamoramos de Él. ¿Quién le ha pasado eso? ¿Quién le ha pasado eso? Que cuanto más vivimos y comemos el cuerpo y la sangre de Cristo, más nos enamoramos, más necesidad tenemos de Dios, más queremos estar en su presencia, más queremos buscarle, más necesidad tenemos de estar en contemplación, en meditación y estar pensando en Dios. Entonces es bueno el vivir en la piedad, el poder nosotros buscar las fuentes que nos puedan ayudar a nosotros, el poder mantenernos en la presencia de Él, el poder nosotros meditar, digamos, en los misterios del rosario. Este año es un año de darlo, queridos hermanos. No sabemos lo que nos viene, no sabemos lo que nos espera, pero por eso necesitamos estar preparados, necesitamos nosotros revestirnos, necesitamos nosotros meditar en la palabra de Dios cuando venimos a misa. Si tú vienes a misa todos los días, allí leemos palabra de Dios. Ahí se lee la palabra de Dios y todos los días. Y si tú vienes 3 años consecutivos a misa todos los días, entonces en 3 años se lee toda la Santa Biblia. Toda la Santa Biblia. Muchas de las veces nos dicen los protestantes allá, es que los católicos no leen la Biblia. Los católicos no leen la Biblia. Oye, todos los días escuchamos palabra de Dios, o si no vienes a misa y tú escuchas la misa por la radio o por el Facebook, todos los canales electrónicos, ahí vamos a encontrar palabra de Dios, vamos a encontrar allí la Santa Misa y la liturgia de la palabra de Dios. Y entonces la palabra de Dios es la que nos va a dar la fuerza para poder nosotros mantenernos despiertos y mantenernos. El hombre, dice el catecismo, que el hombre tiene sed de Dios. ¿Cuántos tienen sed de Dios? Y cuando nosotros tenemos sed de Dios, entonces, pues, el que tiene sed busca el agua, ¿no? Porque tiene necesidad de ella. Y va en la búsqueda. Dice que había un hombre en la India que iba pasando por un lugar, un mercado o un sobre ruedas, como le llaman en México, y había un joven que estaba vendiendo aguas. Y llega el hombre y se para donde está el mostrador y le dice al joven: dame un vaso de agua, por favor. ¿Cuánto cuesta? Y el joven lo mira y le dice: cuesta $15, vamos a ponerlo en dólares, $15. $15 por un vaso de agua. Sí. Pero el joven continuó atendiendo a la gente y el hombre se queda parado allí. $15 por un vaso de agua. Pero siguió y se acerca el hombre de nuevo, se acerca a él y le dice: ¿me vas a vender el agua? Y le dice el joven: creo que usted no la necesita. Usted no tiene sed. Y le dice el Señor: claro que tengo sed, por eso te la estoy pidiendo. Bueno, si tuviera usted sed, entonces usted pagaría lo que fuera por el vaso de agua, y usted sí puede hacerlo. Pues sí, claro, cuando uno tiene sed, uno paga lo que sea. ¿Por qué? Porque tiene sed.
Por lo tanto, cuando nosotros tenemos sed, necesitamos buscar las fuentes del agua, queridos hermanos. Necesitamos buscar las fuentes, necesitamos alimentarnos de Dios lo más que sea posible, porque ¿quién tiene la vida comprada? ¿Alguno de ustedes ha pagado para la vida? No, nadie tenemos la vida comprada. Y queridos hermanos, así como estamos ahorita, mañana podemos recibir la noticia de que nos hemos ido, y no les sorprenda que mañana le digan: Porfirio se fue, ¿no? ¿Ve? ¿Por qué? Porque nosotros no somos de aquí y nosotros nos acostumbramos a la vida de acá, de este mundo. Nos acostumbramos a vivir aquí y aquí quisiéramos pasar la eternidad. No, yo no quiero pasar la eternidad aquí. Aquí es puro trabajar, puro sufrir, puro luchar y puro pelear y cuántas cosas suceden. Aquí no es muy agradable que digamos el tener que pasar toda nuestra eternidad. Por lo tanto, nuestro lugar de origen y nuestro destino, queridos hermanos, es en Dios, es en el cielo. Y si es en el cielo, pues entonces tratemos lo más que se pueda de lavar nuestras ropas aquí en la tierra. De lavarnos, de prepararnos, de buscar las cosas de Dios. No nada más de vez en allá, no nada más cuando tengo pues chance, o cuando me acuerdo, o cuando el zapato me está apretando, entonces vengo a buscar a Dios. No, no. Necesitamos interesarnos en todos los días, todos los días, todos los días, porque no sabemos el día ni la hora en que nos llegue la visita del Señor. Y si nosotros anhelamos la vida eterna, entonces decimos, como decía Santa Teresa de Ávila, la grande, cuando ya estaba en los momentos de agonía, que ya estaba a punto de irse, dice que se moría y se revivía, y se moría y se revivía. Y entonces le dijo al Señor, no, le dijo a la muerte, le dice: hermana muerte, vente despacito que no te sienta, porque no sea que de la alegría de sentirte me vaya a revivir. ¿Lo entendieron o no? Vente despacito que no te sienta, porque ya quiero irme, pero no sea que al sentirte que llegas, me vaya yo a revivir de nuevo. Y lo que quiero es irme. Lo que quiero es ya estar en la presencia de Dios. El anhelar, queridos hermanos, la vida del cielo, eso me hará enamorarme más de Dios. Eso hará que yo busque las cosas de Dios. Necesitamos nosotros a toda costa, el poder nosotros enamorarnos, el poder nosotros saciar nuestra sed con las cosas celestiales. ¿Por qué? Porque eso será un testimonio para los que viven con nosotros. Porque no nada más se trata de yo estar vivo o de yo estar preparado. Se trata de que mi vida sea un testimonio para los que me están mirando, para los que viven con nosotros. Porque necesitamos que ellos también se enamoren de Dios. Cada día que pasa, más gente le da la espalda a mi Señor. Cada día que pasa, más gente se declara atea. Cada día que pasa, más gente se encuentra sin religión. Estadísticas, se han hecho estadísticas, 13,000 personas les preguntaron: oye, ¿tú crees en Dios?
Yo no sé quién es Él. No sé quién es Él. Y cada día la gente se olvida o deja de creer en Dios. ¿Por qué? Por el testimonio que muchas de las veces se ve de las otras personas que se dicen creer en Dios. Porque nuestro testimonio debe de convencer a las personas, a los demás. Mi forma de actuar en el diario vivir tiene que ser una forma diferente a cómo viven los demás. Si ellos viven de la manera que vivan, bueno, pues nosotros tenemos que luchar por mantenernos en Dios. Y cuando nosotros nos mantenemos en Dios, automáticamente la gente lo ve. La gente descubre y siempre le entra la curiosidad. Oye, ¿qué te pasa a ti? ¿Qué haces tú? ¿O por qué? ¿Por qué? Porque experimenta, porque ven algo. Oye, tú eres una persona religiosa, nos llegan a preguntar. Porque algo ven en nosotros y ese algo que ven las personas en nosotros es el vivir constantemente en la presencia de Dios. El poder nosotros alimentarnos, el poder nosotros vivir, dice el apóstol San Pablo, vivan, oren en todo momento, más bien, oren en todo momento. Y cuando nosotros oramos en todo momento, entonces esto se hace un hábito en nuestra vida. Y en nuestra vida para todo está Jesús, para todo está Dios, para todo y siempre, digamos, nos persignamos. ¿Por qué? Porque ya se ha hecho un hábito en nuestra vida. Este año es un año, queridos hermanos, de ponernos metas. Y las metas que tenemos que ponernos es de vivir más en presencia de Dios. Es de enamorarnos más de nuestro Señor. Es de poder nosotros reflejar la presencia de Dios. El hecho, digamos, de reflejar la presencia de Dios no es cosa de nosotros. Yo les comentaba que hace un tiempo, yo vivía aquí en Riverside y ahí en Riverside vivíamos cerquita de la parroquia y ahí en la parroquia se tenía el Santísimo todos los días, 24 horas del día. Se tenía el Santísimo expuesto. Y mi esposa es una amante de Jesús sacramentado. Ella quería vivir allí, casi allí en la presencia de Dios, allí en el Santísimo. Y se iba a orar desde las 11 de la noche. Pues le quedaba una hora, era una hora en el Santísimo. Esa hora, pues se quedaba hasta las 3 de la mañana o hasta tarde. Y recuerdo en una ocasión que ella, ya esa hora, a las 3 de la mañana, es la hora de la oración, es la hora de levantarnos para ponernos a orar y de ponernos en presencia de Dios. Cuando yo estaba ya ahí, ya a punto de despertar, oí que abrieron la puerta. Pero inmediatamente cuando abrió la puerta, mi espíritu se exaltó. Yo sentí una exaltación y empecé a alabar a Dios y empecé a alabarlo a mí me gusta alabarlo con todo el cuerpo. Empecé a mover los pies, a levantar las manos y empecé a moverme como si me diera un ataque epiléptico. Y empecé a alabar al Señor cuando ella entró, pero cuando abrió la puerta del cuarto, ¡wow! Era la presencia, ella traía la presencia de Dios real. Claro, venía del lugar santísimo, venía de la presencia de Dios. Por lo tanto, la presencia de Dios la traía, o sea, venía con ella. Y cuando llega a la casa, esa presencia se esparce hacia las demás personas, queridos hermanos. Y por eso cuando uno siente esa presencia, la vida no puede seguir siendo, digamos,
como las de las demás personas.